información por aquí por su emisora Radio TV Justicia. Esta que le habla su servidora Miosotis Pirela y mi compañera Frances de Jesús. Hoy tenemos un programa completamente edificante, ¿verdad? Un programa que entendemos que es muy relevante y queremos comenzar rapidito con unos datos, así que no se nos asusten. Dice aquí que la tasa de desempleo en Puerto Rico para enero de 2026 era de un 5.7% aproximadamente. Y aunque es una de las tasas más bajas registradas en desempleo, la participación laboral en el país sigue siendo baja, reflejando que una parte considerable de la población adulta no está trabajando ni buscando empleo activamente. Existen 71,000 personas desempleadas, eso para diciembre de 2025, según datos del mercado laboral. El empleo creció un 0.9% en el 2025, lo que indica que hay menos puestos creados. Hay una reducción en la población con edad para trabajar. Cuando hablamos de edad para trabajar, hablamos de 18 a 64 años. Y estos son algunos de los datos que se nos presentan diariamente sobre la escasez de empleo, las posibilidades de las personas de obtener un ingreso. Diariamente escuchamos de trabajadores que pierden su empleo seguro, ya sea por cierre de empresas o de otras actividades comerciales. Y quizás ustedes se estén preguntando, ¿qué tiene que ver eso con Bastión hoy? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pues hoy en este programa, como les decíamos, tenemos un tema, digamos que un tanto diferente. Queremos enfocarnos en lo que es el duelo cuando una persona pierde su trabajo. Como creyentes normalmente ignoramos este tipo de temas porque entendemos que no atañen a la iglesia o que pues no tienen relevancia, eso es allá en la vida secular. Pero yo quiero que usted esté bien atento porque hoy se va a enterar, si nadie se lo ha dicho, se va a enterar de la importancia que tiene el conocer sobre esa pérdida laboral y también el acompañamiento para las personas que están pasando por esta situación. ¿Te quedaste sin empleo? ¿Y ahora qué? Perdí mi empleo y ahora qué. Este es el tema que nos han sugerido, de hecho, de nuestra audiencia. Así que si usted también quisiera que tocáramos algún tema en específico, lo puedes hacer, puede escribirnos, ¿verdad? Comentarnos y así nosotros pues hacemos la gestión para traer esos temas que son de interés para cada uno de ustedes. Y así que traído por la audiencia este tema. ¿Y ahora qué? Porque perdí mi empleo y ¿qué va a pasar ahora? Los efectos del desempleo en los sentimientos y en las emociones, ¿verdad? Pueden ser diversos. Cada uno de nosotros los experimentamos de manera distinta. Y hoy vamos a tocar un poco lo que es en términos, ¿verdad? De la filosofía, todo esto, pero ya van a ver cómo vamos engranando. Así que si tú perdiste tu empleo, estás sin trabajo, quédate pendiente porque vamos a hablar de puntos que te van a edificar. Y sin duda alguna, cualquier pérdida resulta en algo que afecta y que golpea nuestras emociones de manera muy frecuente, y más cuando se trata de los efectos económicos, porque tanto lo que son las emociones se afectan, pero también la finanza y todo lo que tiene que ver con la vida de esa persona y de la familia de esa persona. Así que se trastoca lo que es el hogar. Según Abraham Maslow, todo ser humano tiene unas necesidades que van subiendo de jerarquía hasta llegar a la realización. La última de esta es la autorrealización. Y muchas veces es donde el punto ¿verdad? Donde el individuo se siente satisfecho con sus logros, con lo que ha podido realizar, con lo que ha podido adquirir a través de sus esfuerzos. Así que, ¿qué sucede cuando se le quita esa seguridad a las personas? Viene entonces a ser, ¿verdad? Se ve trastocado porque aquello que pensaba o que tenía como algo muy importante en su vida, de pronto se va desvaneciendo. Así que esta parte es bien importante que lo podamos reconocer, que muchas veces las personas normalmente a través de lo que asociamos como la pérdida, también en el caso del empleo entra en este proceso, y vamos a hablar de unos puntos que tanto en cualquier
pérdida como en la pérdida de un empleo se pueden dar. Y una de ellas es la negociación. La negociación es cuando, la negación, ¿verdad? No, negociación. Negociación, lo dije bien. Ok. La negociación es la incredulidad o rechazo a aceptar la realidad de la pérdida. También pueden experimentar la ira, que se manifiesta en frustración, impotencia o rabia. La negociación. Sí, pues era negación. Sí. No te preocupes. La negociación es donde se intenta dialogar con la realidad o con las creencias personales. ¿Qué hubiese pasado si esto no hubiese pasado, si no hubiese sido despedido? Muchas veces las personas sienten también culpa porque tal vez fue por un error, o no necesariamente las personas quedan despedidas porque fue un error. También puede haber sido que hubo reducción del personal, le costaba mucho a la empresa, así que tenían que reducir también lo que era la paga. Pues entonces, para no reducir a lo mejor la paga, y algo que obviamente la persona tal vez no va a aceptar, pues también te dice, pues mira, es una forma también de decirte, ¿verdad? Búscate otro lugar porque este no es el lugar para ti. La persona también puede experimentar lo que es la depresión, donde asumimos la realidad y entendemos que es irreversible, pero surge una tristeza profunda y melancolía, hasta llegar a la aceptación, donde se comprende la situación, se asume la nueva realidad y se inicia la aceptación. Este proceso no es un proceso que va en ese orden en que lo mencionamos. Se puede experimentar en cualquier orden y es normal sentir dolor luego, ¿verdad? O antes también de llegar ese proceso de aceptación. Así que Ross claramente nos muestra cómo entender estas emociones y cómo se trastoca, ¿verdad? En tiempo indefinido cuando se sufre esta pérdida de empleo. Así que queremos hacer ese énfasis, ¿verdad? Mío, que nosotros podemos entonces llegar a lo que es esa parte donde nuestras emociones se trastocan, pero también podemos llegar a lo que es la recuperación en la vida del creyente, en su espiritualidad y en la iglesia. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues mira, hay algo que nosotros tenemos que entender, que es tener madurez y claridad. Y no solamente para la persona que está perdiendo, ¿verdad?, que pierde su empleo, sino también para la persona que está ayudando a la persona que perdió el empleo. Porque como decías tú, en las escalas de Kübler-Ross, ¿verdad?, ella presenta esta escala y nos dice, este es el proceso que se supone que lleva una persona que está en duelo. Y ese duelo se transfiere, ¿verdad?, a otras esferas, no solamente a lo que es una muerte. En este caso es una pérdida de un empleo, y muchas veces nosotros como creyentes no vemos las repercusiones que eso puede tener en la vida del creyente, en la iglesia o en la comunidad de fe. Normalmente pues perdió el empleo ya, y pues nosotros nos hacemos de la vista larga, bueno, me van a vender el empleo y se acabó. Y no podemos, ¿verdad?, no tenemos las herramientas o esa empatía para poderle ayudar y dirigir en este proceso y poderle estar asistiendo, porque para eso nuestra función y nuestro servicio es asistirle para que él pueda salir de esa etapa, porque no todos lo procesamos igual. Ella, ¿verdad?, en esa escala decía que normalmente esto no ocurre lineal, como tú dijiste al principio, y las personas no procesan el duelo de una forma lineal. Yo no voy a procesar el duelo de la misma forma que tú. Entonces, dentro de ese proceso, la iglesia debe estar presente para poderle ayudar y entenderle. Entonces, aparte de tener una repercusión en nuestra vida social o familiar, ¿verdad?, que lo que es económico, cuando me quedé sin trabajo y ahora cómo yo voy a suplir las necesidades de casa, cómo yo voy a suplir, ¿verdad?, ¿verdad?, las tareas que tengo que hacer socialmente, lo que son las utilidades, la gasolina, todas las cosas. También trae unas repercusiones a la vida, ¿verdad?, de lo que es el creyente y la iglesia. Como les decía,
nosotros también a veces demonizamos lo que es el que el creyente se sienta mal, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y no necesariamente todos tenemos somos emocionales, ¿sabes? Nosotros tenemos sentimientos. Las emociones fueron puestas por Dios. Claro. Lo que dice la palabra es que no podemos, ¿verdad?, dejar que ella nos domine. Exacto. De alguna manera, pero las emociones están ahí y son de Dios. Dios las puso en nosotros para poder experimentar, sentir, vivir, que es parte de nosotros. Por lo menos las mías son bien intensas. Yo no soy intensa, mis emociones sí son intensas. Pero también. Pero es como tú dices, el problema es que persistan. Entonces, cuando un individuo pierde ese empleo, como decíamos, pierde cierta seguridad y pierde cierta confianza, como tú decías, ¿y qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué? O sea, ¿pero por qué a mí? Y empezamos a entrar en este proceso de pelea, como yo le digo, y hemos visto y escuchado casos donde las personas renegan de su fe, empiezan a pelear con Dios, pero ¿por qué tú permitiste esto? Y empiezan a discutir. Y quiero que hagan, ¿verdad? Que entiendan esto. Y es que a veces creamos un escenario, hicimos una película en nuestra mente. Y en esa película nosotros creemos que Dios tiene que moverse de acuerdo a esa película que yo hice. Y yo me vi en un trabajo, en una oficina, en un escritorio, y yo estaba ahí, y Dios me va a permitir estar ahí porque eso fue lo que yo me hice, ¿verdad? La película que yo me hice. Cuando esa película cambió, entonces, pero Dios, ¿dónde tú estabas? ¿Y por qué tú permitiste esto? Y comenzamos esta fase de pelea porque lamentablemente Dios, ¿verdad? No es que Dios interrumpió la película, es que tú te hiciste una película sin saber cuál era la voluntad de Dios. Mío, y es bien importante, yo creo que cabe señalar algo que me preocupa mucho en cuestión de este tema en general, de a veces nosotros hacernos películas o ideas o tener algún razonamiento. Nosotros tenemos que entender algo, que Dios es soberano. Alguien me envió, escuché, ¿verdad?, de una persona que estaba hablando acerca de lo que es sus sentimientos, nuestros sentimientos, como bien dije, es algo que Dios puso, que Dios nos creó. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. Dios no existe por causa de nosotros. Nosotros existimos por causa de Dios, que es nuestro creador. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que yo no voy a entender de la manera que sucedieron. ¿Por qué sucedieron? No voy a tener una explicación, pero yo sé que Dios es soberano y está presente, que Él sabe más que yo. Yo no soy quien para decirle, Señor, tú no sabes hacer las cosas, ¿verdad? Muchas personas cuestionan, es parte a lo mejor de su proceso, ¿verdad?, en el que se encuentran en esa etapa, como bien los mencionamos, pero cuando tú reconoces, hay algo distinto. Yo quiero hacer esta distinción. Es diferente cuando tú tienes a Dios y reconoces a Dios en tu vida a una persona que no tiene a Dios. Correcto. Cuando una persona no tiene a Dios, no va a haber los efectos o las cosas de igual manera que una persona que acepta, que tiene a Dios, pero acepta sus propósitos. Hay quienes tienen a Dios, pero en el momento del dolor, ¿verdad?, en el momento de la frustración, lo que le dice, Señor, es que tú no supiste hacer las cosas, me alejo. Tú estás ahí, el Señor está ahí, pero yo no quiero que tú intervengas o que tomes lugar, porque yo siento que tú no supiste hacer las cosas. Así que echamos de un lado a Dios. Es bien importante que nosotros sepamos que hay distinto, no es que nos pasa a las cosas diferentes. A algunos le pasan cosas buenas y a otros le pasan cosas negativas. Tanto dice la palabra que tanto sale para el bueno como para el malo el sol. Pero ¿cuál es la diferencia? Es mi vida en las manos de Dios y cómo yo asumo la voluntad de Dios en mi vida. Es distinto. Una persona que no tiene a Cristo no lo va a ver igual. Una persona que no acepta la voluntad de Cristo, aún conociéndole, no lo va a ver igual. Sí. Y es una realidad que nosotros, ¿verdad?, que quiero hacer esta distinción. Tú quieres
experimentar realmente lo que Dios tiene para con tu vida, el propósito del Señor en tu vida, pues tienes que aceptar la realidad de Dios, tienes que aceptar la verdad de Dios, no por encima de tus emociones, por encima de tus sentimientos, por encima de aquello que tú crees y de tu opinión, está el soberano, el que gobierna en todas las cosas y sobre todas las cosas, y es nuestro creador. Así es. Entonces, como estabas mencionando, el ser humano llega a este punto de que, ok, entramos en esta rebeldía. Y entonces dentro de la iglesia tenemos a una persona que sirve a Dios, tenemos una persona que está ahí, que nosotros entendemos que está bien dentro del proceso que está pasando, pero en su corazón está bien lejos de lo que es Dios. Y nosotros lo vemos como normal porque pues él está pasando una situación, pero no vemos lo que hay dentro de su corazón, y ahí se está colando una rebeldía por lo que acabas de explicar. ¿Sabes? No estamos de acuerdo a lo que es la soberanía de Dios. Entonces, hay un texto bíblico que dice: con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Se encuentra en Mateo 15:8 y Marcos 7:6. Así que creemos que todo está bien, y simplemente llegó el día que explotó el hermano. ¿Y qué pasó? El hermano se fue, se perdió, como uno dice, y vemos al hermano estallar en un mar de llanto, o lo vemos en un mar de ira, y nos preguntamos qué pasó. Y entonces ahí es donde vemos las cargas mal manejadas, donde vemos los diálogos lo que nunca se habla, los silencios que la gente guarda eternos en su corazón ahí. Vemos la rebeldía sin corrección, porque entonces tenemos un hermano rebelde que no entiende lo que es la voluntad de Dios ni la soberanía, y la falta de fe y la confianza en Dios. Además de estos factores, la iglesia sufre también algo que no nos gusta hablar mucho, pero la iglesia sufre también pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque si un miembro pierde, ¿verdad?, su economía, también la iglesia también sufre esa pérdida. No es nuestro objetivo como creyentes hacer un imperio. Yo quiero que usted esté claro en eso. Nosotros tenemos, ¿verdad?, unas finanzas, pero es para seguir expandiendo la obra de Cristo y haciendo la labor. Así que, pero el dinero, todos sabemos que el dinero es necesario para impulsar el avance del reino, y los templos tienen gastos, y esos gastos son trastocados cuando nosotros también nos quedamos sin empleo. Entonces, queremos también hablar sobre lo que es ese acompañamiento de la iglesia en la etapa de pérdida. Ya nosotros perdimos el trabajo, estamos en esta etapa de rebeldía o de aceptación o de ira o de negociación, pero Dios mío, pero y no podías hacer otra cosa, y empezamos a pensar, y si hubiera pasado aquello, y si yo me hubiera ido para Estados Unidos, a lo mejor encontraba un mejor trabajo, o si tal vez el jefe hubiera pensado, yo soy de esta, si el jefe hubiera hecho esto y esto, hubiera salido mejor, hubiera sido mejor, ¿verdad? Uno se hace este tipo de, yo sigo diciendo, de películas en la mente. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros en la iglesia, ¿verdad?, llevamos a esa persona? ¿Cómo trabajamos con esa persona en esa etapa de pérdida, Francia? Nosotros, como fieles creyentes del Señor, debemos llevar a las personas siempre al Señor, y que nosotros podamos reconocer la total dependencia de Él, y que la verdad de Cristo, predicar la verdad de Cristo constantemente, que se arraigue, ¿verdad?, en los corazones, en nuestra vida, no conforme a las cosas de este mundo. Va a haber muchas cosas que la gente va a querer escuchar, pero si seguimos, ¿verdad?, en ese promoviendo lo que el mundo está promoviendo, pues nosotros vamos a caer en la red de ver las cosas de acuerdo a cómo las ve el mundo, y no de acuerdo a cómo Dios las establece. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y ¿verdad?, aquí dice que los no de la iglesia en la etapa de pérdida. Utilizar lo que es el morbo. Me duele tu situación, pero sigue cantando, ¿verdad? Contándome, expresa cuánto te puede doler, ¿verdad?, esa situación por la que está atravesando. Criticar
estás en esa situación porque siempre pones el trabajo primero por las actitudes. Viste que yo te dije que ese trabajo no era. Evitar estos diálogos, no permitir que la persona hable o se desahogue sobre una situación o prometer sostenimiento económico. Ignorar las necesidades de esa persona. Esas son cosas que como iglesia, ¿verdad? Hay que cuidarse de no caer en esta situación donde la persona puede entonces también tener una esperanza emocional y que muchas veces no se puedan cumplir con esto que se dice. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y dejar también que esa persona pueda expresar lo que son sus sentimientos, aquello que la persona le duele, y no dar, ¿verdad?, más carga, no decir, mira, esto te pasó porque no estás sembrando, porque no estás haciendo, porque no estás haciendo tal vez lo que debías en la iglesia, ¿verdad? Eso es traer más culpabilidad a esa persona y más, como bien dice, más carga. Y son las cosas que nosotros no debemos hacer. Debemos acompañar a esa persona en oración, siempre buscar alternativas y también, si es posible, buscar esas alternativas que están en las comunidades, en los pueblos, y esos servicios que pueden ayudar a esas personas a salir hacia adelante. ¿Qué sí se puede hacer entonces, mío? Pues mira, dentro de las cosas, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer como iglesia, yo creo que el cuerpo de Cristo es dinámico y cada pastor y cada líder, cada persona tiene diferentes estrategias para manejar las cosas, pero dentro de las que pudimos recoger, podemos entonces ayudar al individuo a reconocer que todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3 nos habla de todo tiene su tiempo y es un pasaje que lo hablamos mucho pero no lo aplicamos tanto, y nosotros, ¿verdad? Debemos aprender a entender, vamos con el concepto de la soberanía de Dios. Dios está allá, Dios hizo su plan y nosotros hicimos una película fuera de ese plan, pues ahora tenemos que volver al plan y volver a reescribir el guión, por decirlo así. Así que todo tiene su tiempo y por más que nos duela, a veces decimos, pero yo quiero trabajar, yo necesito trabajar. Y entonces nos ponemos en este patrón, ¿verdad? De quedarnos, como siempre digo, en la rueda y darle con ese pensamiento. Y tenemos que reconocer que todo tiene su tiempo. Que hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para plantar, hay tiempo para regar, decía ahí, para muchas cosas. Y usted, en este momento que usted no tiene trabajo, posiblemente es tiempo de usted descansar, es tiempo de usted hacer otras cosas. Y como nosotros como creyentes, como líderes, debemos entonces ayudar al individuo a reconocer que todo tiene su tiempo. Tal vez en el trabajo a ti no te daba tiempo para ir a un examen médico, pues este es el momento de ir a un examen médico. Tal vez no tenías tiempo para compartir con tus hijos, pues este es el momento de compartir con tus hijos. No tenía tiempo para visitar los enfermos de la iglesia, este es el tiempo para visitar los hermanos de la iglesia. No tenía tiempo para ayudar a limpiar la iglesia, ese es el tiempo para ayudar a limpiar la iglesia. Entonces tenemos que llevar al hermano a pensar más allá y a entender entonces qué tiempo Dios está trayendo a su vida. Otra de las cosas que sí podemos hacer como cuerpo de Cristo es enfatizar en que Dios conoce nuestras necesidades y este es un tiempo para enfocarnos un poco más en el reino. Y en Mateo 6:33 nos habla de más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Así que no es que nosotros le vamos a decir a la persona, no te preocupes. O sea, la persona tiene derecho a preocuparse. La persona tiene derecho, como decía Frances, los no de la iglesia, no podemos, ¿verdad?, evitar que la persona nos hable de cómo se siente porque lamentablemente se siente mal y hay que dejarlo expresarse. Así que no es nosotros quitarle ese espacio de expresión o de sentimiento, sino es ayudarle a canalizarlo y entonces, ¿verdad?, a llevarlo a este proceso de sanación. Muchas veces es fácil para otro que no vive la situación, pues tú lo hablas porque tú tienes empleo, tú estás cómodo, a ti no te falta nada. Entonces es fácil yo decirle, ¿verdad?, a una persona, yo que lo tengo, vamos a decir que yo lo tenga todo, pues es fácil yo decirte, Frances, no te preocupes, pero la persona está preocupada porque le falta. Entonces hay que tener cuidado y ser prudente, ser sabio cuando se aborden estos conceptos
para que la persona pueda entenderlo sin verlo como una agresión, porque a veces desde el altar se utiliza, ¿verdad?, la manipulación, se utilizan muchas cosas y no necesariamente es la intención del predicador o la intención de la palabra, sino que pues así ellos lo ven, me están manipulando, me están tirando, me están agrediendo y empiezan entonces a crear una raíz de amargura en esta situación. Otra de las cosas que sí podemos hacer es guiar al individuo a orar desde el agradecimiento. Eso fue un consejo que a mí me dieron, una sugerencia que me dieron y la tomé en cuenta. Guiamos entonces al individuo a orar desde el agradecimiento. Pues mira, estuviste 2 años y 8 meses en ese trabajo, pues agradecele a Dios por esos 2 años y 8 meses que estuviste allí. Agradecele a Dios por las personas que conociste. Agradecele a Dios por el trabajo que hiciste, porque te dio la salud para estar allí, porque te dio un ingreso durante todo ese tiempo, porque te dio la capacidad para cumplir con el trabajo. Y todas esas cosas comienzan a transformar la oración. Y entonces eso nos va a ayudar a ser entendidos en nuestro tiempo. Y hay un salmo que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 90:12. Dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que añada contentamiento. Ese salmo, cuando usted tenga la oportunidad, léalo. Es un salmo que nos ayuda, ¿verdad?, a entender que todos los días tienen una sabiduría, tienen algo que añadir a nuestra experiencia de vida. Y nosotros a veces pasamos, ya hoy es lunes y mañana es martes y seguimos por ahí, se nos olvidan los días. Pero cuando agradecemos y oramos en agradecimiento, podemos entender que cada día, ¿verdad?, es importante y que podemos entonces agradecerle a Dios por lo que nos dio en esa etapa. Tenemos entonces también que sí podemos hacer es guiar al individuo hacia la paz, la templanza y la paciencia. Son frutos del espíritu, ¿verdad? Son partes del fruto del espíritu. Y a veces se nos hace bien difícil tener estas tres en medio de una situación de desempleo. Uno lo dice, pero como dicen por ahí, con la boca es un maguey. Pero acá, ¿verdad? Es un poquito difícil hacerlo cuando estamos en estas situaciones. Así que llevamos al individuo a tener paz en medio de esa adversidad, a tener la templanza, que es ¿verdad?, ese dominio propio, y la paciencia. No es solo decirle que esté tranquilo, Frances, tranquila, es ayudarle a encontrar esa fuente de paz que frente a la situación pueda estar seguro de que Dios está ahí, que Dios tiene el control. El fruto del Espíritu, y usted sabe que se encuentra en Gálatas 5:22 y 23. Muchas personas pierden el control de sus actos y de sus pensamientos. Cuando llega a una situación como esta, lamentablemente hay gente que dice, voy a coger todo y voy a vender todo y me voy a desaparecer. Entonces me voy para otro estado y perdí. Pero tú tienes una casa, pero evalúa lo que estás haciendo. Y no lo evaluamos y cogemos todos los motetes de los muchachos y nos vamos, se acabó. Y me voy para otro país, sin evaluar primero, sin pedirle al Señor primero. Otros llegan al punto de atentar contra sus vidas. Lamentablemente hay personas que, ¿verdad?, dicen, pues ya yo no tengo razones para yo vivir, y toman, ¿verdad?, su vida y la de sus familiares también. Y eso leí hace poquito, hace horas, de una pareja que tomó esta decisión, ¿verdad? E incluso a sus mascotas, o sea, uno dice, pero ¿por qué? Así que es necesario que el fruto del Espíritu nos ayude a mantener, ¿verdad?, esa templanza en momentos difíciles como estos. La paz de Dios que esté ahí. Y nosotros no le preguntamos a Dios cuál es la voluntad, porque hacemos todo y como les dije desde el principio, Dios es soberano, pero nosotros hacemos todo y se nos olvida, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Se nos olvida. Fallamos una y otra vez, pero entonces no le vamos a decir al individuo, tú le pediste la voluntad a Dios, no, porque entonces se va a sentir mal. Así que es importante entender dónde yo estoy, de dónde no puedo salir y por qué andamos, ¿verdad? Y llevar al individuo a entender por qué no sale, ¿verdad? Por qué anda sin dirección. O sea, a veces estamos como les dije, la rueda, ¿sí? Imagínense la rueda y el hámster ahí corriendo, porque lamentablemente Dios nos está llevando a un propósito, a un plan, y nosotros queremos empeñarnos en seguir corriendo la rueda, y Dios está allá en su cielo allá y yo
sigo mi rueda, sigo corriéndola. Y de esa manera no vamos a lograr nada. Exacto. La frustración, mientras estemos en esta tierra, la palabra dice que nosotros vamos a sufrir, que vamos a tener aflicciones, que van a suceder tanto el que tiene, ¿verdad? Y repito esto otra vez, porque creo que es algo que tenemos que grabarnos en la mente de nuestro corazón, donde vemos tanto caos en nuestra sociedad, tantas cosas que están sucediendo que a veces pensamos nos alcanzarán o nos alcanzarán, ¿qué pasará? Es distinto cuando nosotros podemos aferrarnos a Dios y confiar en que Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas, que Dios es el que puede obrar y el que puede hacer como Él quiere en nuestra vida. Es importante que nosotros podamos entender esa parte de que por más que yo pelee, el Señor no va a dejar de ser Dios. Así. Por más que yo le cuestione, el Señor no va a dejar de establecer su soberanía, ni ser, Él no va a dejar de ser Dios porque yo piense que Él es injusto. Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo el que sabe más. Entender la soberanía de Dios yo creo que es algo clave para nosotros poder tener una vida en este tiempo. Fuera de Dios nada podemos hacer, es que lo dice su palabra. Y dice, cuando nos sentimos perdidos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo conozco la verdad de Cristo, no hay manera de que yo quede confundido cuando yo acepto y recibo la palabra del Señor. La palabra del Señor no confunde. Cuando la palabra del Señor se revela a nuestra vida, trae claridad, trae ese alumbramiento a nuestro corazón y a nuestra mente, pero no la puedo leer conforme a yo, conforme a mi deseo, conforme a que yo pueda ajustar las cosas que yo estoy leyendo a lo que yo quiero, simplemente, o a utilizar las partes bíblicas para yo afirmar mis deseos o afirmar mis propósitos, sino para que Dios entonces corrija mi vida y yo pueda ver conforme a lo que Él ve. Y tal vez no voy a entender, pero sí voy a poder recibir ese consuelo, esa esperanza y esa guianza que nuestra alma, que nuestro espíritu y que nuestra vida necesita. Sí, y algo que tenemos que recordar, basado, ¿verdad?, en lo que nos estás hablando, es que Dios tiene cuidado de nosotros. Muchas veces en toda esta adversidad nosotros se nos olvida que Dios está ahí y Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y en algún momento, para que no nos sintamos solas en este, ¿verdad?, que siempre estamos peleando con Dios, no nos sintamos solos. ¿Saben qué? Los discípulos también pasaron esta dificultad y pasaron, ¿verdad?, una situación específica donde en Marcos se registra, ¿verdad?, que el maestro iba en la barca durmiendo y se levantó una tempestad. Y estos hombres, yo quiero que usted entienda que estos hombres eran pescadores experimentados y tuvieron miedo en ese momento, así que la tempestad debía ser enorme, horrible. Y ellos empezaron, maestro, ¿verdad? Fueron allá a despertarlo, porque yo me lo imagino, yo me pongo en el lugar de ellos. Esto lo dimos en una clase bíblica, así que, y yo me pongo en el lugar de ellos y yo me hubiera muerto allí, porque imagínate, yo no sé nadar. Entonces, ellos empiezan, maestro, ¿no tienes cuidado de que merecemos? Y la tempestad estaba arreciando y el maestro durmiendo, porque Jesús estaba allí, tranquilo. Entonces, a él no le importaba la tormenta. Y ellos están allá muriéndose, yo me imagino que de nervios, de miedo. Yo, como les digo, yo me hubiera muerto de nervios. Así que el maestro estaba allí bien tranquilo y dormido y ellos lo llaman, pero él ni siquiera lo juzga. Él le dice al mar y a los vientos, ¿verdad? Calla, enmudece y ya. Y ahí paró. Él no peleó con ellos porque el Señor sabe, ¿verdad? Sabía, humanamente ellos no estaban preparados para enfrentar eso, ¿verdad? Y a pesar de que tenían la preparación, se iban a ahogar con preparación para poder salir de ahí. Lamentablemente nosotros estamos igual que los discípulos muchas veces. Tenemos las tempestades de la vida y tenemos al maestro ahí y creemos que él está durmiendo y nos desesperamos. Mira, maestro, escúchame, ¿verdad? Escúchame, haz algo. ¿Por qué tú no intervienes? Pero el Señor tiene el control de nosotros, tiene el control de la barca, tiene la capacidad para decirle a toda tempestad calla y enmudece y quitar eso que nos está afectando
y poder entonces llegar a puerto seguro, como digo yo. Dios sabe, Dios está ahí y Dios sabe lo que está pasando y tiene cuidado de ti. Así es. Así que sin duda alguna, ¿verdad? Algo que nosotros queremos traer también es esa ayuda y esas alternativas para las personas que están desempleadas, que ahora dicen, mira, me despidieron, me quedé sin empleo y ahora ¿qué? Pues mira, sabemos ya que esto tiene un impacto en su economía y no solamente en la economía, sino en la salud mental, emocional de la persona y de los familiares. Y esta realidad realmente hace, como dicen por ahí, hace un roto. Eso es el refrán que dice, mira, esta situación me ha hecho un tremendo roto, así que me obliga a hacer cambios en mi vida, ajustes para los cuales posiblemente no estaba preparado. Muchas veces hablamos de lo que son los ahorros, pero si la persona no podía ahorrar, si todo lo que generaba se quedaba, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de hacer, si está hoy empleado y usted tiene la oportunidad de poder ahorrar, hágalo. Así que planifique el cómo sería si usted no tuviera un empleo. Pero para esas personas que no estaban preparadas, es importante que también podamos separar algo mío, que podamos separar nuestra identidad de nuestro trabajo. Y es que muchas veces nosotros pensamos que somos lo que trabajamos. Por ejemplo, cuando tú te vas a presentar con una persona y le preguntas, ¿y a qué te dedicas? Ah, pues yo soy abogado, yo soy maestra, yo soy, ¿verdad? Chef, yo soy, ¿verdad? Según la profesión o a qué se dedica esa persona. Así que hacemos de nuestro trabajo nuestra identidad. Y es algo que es muy importante que nosotros podamos separar nuestra identidad de lo que nosotros somos, porque dice la palabra del Señor en Efesios 1, del 3 al 5, nos habla ahí de cómo Dios nos escogió, que nos adoptó como sus hijos. Esa es nuestra identidad como hijos de Dios, como criaturas de Él, hechas por Él y para Él. Así que esta parte es bien importante, que nosotros en este proceso en el que usted se encuentra, usted no es aquello que usted perdió, por lo tanto usted no perdió su identidad, porque su identidad está en Cristo Jesús. Y dice la palabra también en Romanos capítulo 8 verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, algunas, no, todas, aquellas que yo quiero, aquellas que aquel quiere. No. Todas las cosas le ayudan a bien. Pero esto no es para todo el mundo. Aquí hay problemas a veces porque pensamos que esto es para todo el mundo. Dice, para los que conforme a su propósito son ¿qué? A su propósito, al propósito del Padre. Si nosotros pensamos que es conforme a mi propósito, pues entonces no voy a ver que las cosas obran para bien, porque estoy pensando en mis propósitos y en aquello que yo quiero. Pero cuando nosotros podemos reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida, todo cambia. Así que esto es para usted hoy que está sin empleo. También le queremos dar esta estrategia. No debes dejar que la culpa te quite el ánimo o te robe la paz. Si fuiste despedido por causa de un error cometido, este es el tiempo para tú pensarlo y enmendarlo, ¿verdad? Y corregirlo. No tiene que ser, ¿verdad? Dentro de ese empleo, sino tomar ese aprendizaje. Tampoco vale la pena o te sirve de nada quedarte resentido con ese lugar de donde saliste. Ay, mira, no me hicieron esto, me hicieron lo otro. Porque, ¿qué pasa? Mientras tenga las manos llenas de ese antiguo lugar, con el dolor o con el resentimiento o con lo que aprendiste o lo que hacías, no puedes entonces tomar lo nuevo, las nuevas oportunidades. Así que es importante que usted, si ya se terminó, ya se acabó ese empleo, va a pasar por esas etapas que nosotros le compartimos, pero debe de tomar ánimo
y entonces soltar aquello que ya no va a funcionar en su vida, que no vale la pena seguir pensando y repensando acerca de eso para poder tomar las nuevas oportunidades, porque obviamente si yo tengo mis 2 manos llenas, ¿qué va a pasar? ¿Puedo coger algo más? Claro que Si hay un juguito, bueno, en este caso, como está haciendo frito, como que un cafecito o un tececito, pues no lo puedo tomar porque tengo mis manos llenas. Por lo tanto, tengo que soltar para entonces poder recibir y tomar las nuevas oportunidades que el Señor tiene para con nuestra vida. Así que esto es bien importante. Ahora, su trabajo es conseguir empleo. Ese va a ser su trabajo y nosotros queremos dar una guía breve para buscar un empleo. Yo lo quiero buscar, así que en lo que hablo sobre esa guía breve, en Eclesiastés del 11 al 4 nos habla de que nosotros no podemos esperar las condiciones perfectas para hacer las cosas. Nosotros hacemos, ¿verdad? Salimos para poder provocar que esas condiciones se den. Dice en Eclesiastés 11, verso 4 al 6. Dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Escuchaba un ejemplo de una persona que decía, y como hoy estuvo lloviendo todo el día, pero decía, mira, si a veces nosotros nos paralizamos y pensamos hacer algo y no podemos salir, ¿verdad? Si vamos a hacer alguna gestión, decimos, ay, no voy a salir, voy a esperar que escampe. Si hoy llegas a tener esa mentalidad, posiblemente no saliste de tu casa porque nunca paró de llover. Nunca paró de llover, así, pero existe la sombrilla, existen las capas. Si tenías que salir a hacer una gestión, podías hacerlo. Así que de eso se trata. ¿Cuál es la alternativa que tengo? Yo voy a esperar que las condiciones estén propicias para yo hacer algo, o yo voy a provocar, ¿verdad? Voy a crear las condiciones para entonces salir y poder hacer aquello que quiero hacer, que quiero lograr. Así que lo primero es que puedas trabajar con tu estado de ánimo. Mira, nadie da una buena impresión cuando está desmotivado y sin ánimo. Imagínate, yo quiero buscar el empleo, pero las cosas están malas. Pues yo vine aquí, no sé lo que quiero, no sé ni lo que hacen, pero vamos ahí a ver. Aunque yo no creo que consiga nada. Entonces, eso es lo primero. No vaya a buscar empleo así, porque eso, mira, es un no. Usted primero anímese, trabaje con esas emociones, trabaje con lo que es su estado, ¿verdad? Como bien estaba hablando, utilice los recursos de la iglesia, si no tiene recursos en cuestión de su lugar donde está. Muchas veces hay lugares donde pueden donde sirven, ¿verdad? Y les ayuda en la búsqueda de empleo. Dice Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y la espera no tiene que ver con pasividad, tiene que ver con confianza en el Dios Todopoderoso. Lo segundo primero es trabajar con tu estado de ánimo. Segundo, haz una evaluación personal. Evalúate, examínate, analiza tus habilidades, destrezas, lo que te gusta. Para poderte reinventar, necesitas conocerte a ti mismo. Así que es bien importante saber estas 3 preguntas. ¿Para qué soy bueno? Esto te puede servir. ¿Qué dice la gente que haces bien? Hay gente que a lo mejor te ha dicho, mira, tú cocinas bien, tú haces, mira, un arroz excelente. Ve, yo
realmente de lo único que le he recibido es de mi esposo. Yo sé que eso no es algo que haga muy bien y él me lo dice porque me ama, pero yo sé que no es un talento. Yo sé que no es un talento que tengo. Así que lo segundo es, ¿qué dice la gente que haces bien, que sabes hacer bien, qué destrezas, qué habilidades tienes? Pero también, ¿qué te gusta hacer? Eso es lo segundo. En el área de la cocina tampoco. No me gusta, lo hago. Pues ahí es un no. Esto es un ejemplo vivo, ¿verdad? Porque me siento identificada con lo que voy descartando. En ese lado, pues ya saben que si yo me quedo sin empleo, ahí no voy a buscar ahí. Pero me gusta comer, eso sí. Okay. Eso sí. ¿Y qué cosas tú puedes hacer, que de eso que sabes hacer, te va a permitir a ti generar un ingreso? ¿Cómo tú entonces vas a analizar estas destrezas, esto es que yo hago, entonces cómo esto me va a permitir a mí generar un ingreso? Lo tercero es que te prepares para ese empleo que deseas. Eso conlleva tal vez actualizarte, tal vez coger un certificado en algo más, ponerte al día con lo que está ahora en esa parte. Así que tienes que renovar tu conocimiento, adquirir nuevas destrezas, coger cursos. Mira, ahora eso en línea, hasta gratis por YouTube. Mira, tú aprendes. Así que busca renovarte y reinventar. Eso mismo. Para que puedas entonces actualizar ese conocimiento y haz un resumen. Aquí hay lugares donde te ayudan a preparar tu resumen, pero ese resumen, mira, no quieres hacer toda tu vida ahí, no, hermano, no, 20 páginas, no, 30, no, eso ya está obsoleto. Usted, mientras más sencillo, pero verídico, no me ponga cosas ahí que usted no hace. No ponga cosas que usted no hace. Yo he visto cosas, pero usted, no, pero eso es general. No. Usted haga un resumen que usted pueda hablar con seguridad cuando usted vaya para esa entrevista. Eso es súper importante. Prepárate para una entrevista, es lo cuarto. Y yo quiero leer rapidito unos versos de Éxodo 35 porque me gustó estos aspectos de Bezalel y Aholiab. Este es la Nueva Biblia Viva, que si ven que estoy diciéndolo diferente, pero se encuentra en Éxodo capítulo 35, verso del 30 a el 35, dice: y Moisés les dijo, el Señor ha señalado específicamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Yur, de la tribu de Judá, como supervisor general de la construcción. Él puede hacer hermosas creaciones de artesanía en oro, plata, bronce. Puede cortar y enganchar piedras preciosas y puede hacer hermosas obras en detallado. En suma, él tiene todas las habilidades necesarias. Dios ha hecho que él y Aholiab sean maestros dotados que puedan enseñar sus habilidades a los demás. Aholiab es hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Dios los ha dotado de habilidades muy especiales, de modo que pueden hacer toda obra de joyería, carpintería. También tienen la capacidad para hacer bordados de tela azul, morada y escarlata, y para elaborar cualquier tipo de tejidos. Ellos, en fin, se destacan en todas las artes necesarias para la obra. Tremenda referencia que hizo Moisés ahí de estos hombres. Así que para que usted tenga esa referencia, usted tiene que, en donde está en este momento, usted obrar de la manera correcta, hacer las cosas bien y saber que tiene unas habilidades y unas destrezas que van a hablar bien de usted, que esa referencia que usted tiene le va a ayudar a ese próximo paso. Tal vez ellos no era esa parte que ellos estaban dedicando, no era algo en términos a lo mejor que le iba a dejar, eso era voluntario el trabajo que ellos estaban haciendo en la obra del Señor. Sin embargo, mira esa referencia de todo lo que ellos sabían hacer, esas capacidades ellos las adquirieron a través del trabajo y del empleo, y hoy entonces podían desarrollarlo. Y por último, usted puede también hacer ese ajuste financiero.
haga un plan financiero, elimine todos aquellos gastos que no sean necesarios en este momento para ese paso que usted quiere dar. Así que estas cosas son importantes a la hora de usted también buscar un empleo, reubicarte, o si desea reinventarse, buscar otras alternativas de empleo, pues mira, elabore, ¿verdad? Ponga en práctica algunos de estos consejos que le compartimos para que pueda así ayudarse también en este proceso. Amén. Así que yo espero que hayan tomado nota. Por aquí algunos amigos nos escriben. Dice nuestra pastora Mari Velázquez: si una puerta se cierra, otra mejor se abrirá. Diani de Jesús: hay que estar positivo. Misnalis Torres dice: yo para ventas no es mi fuerte, porque entonces no sé cómo cobrar, mejor me quedo de maestra. Eso es muy bien, o sea, ella identifica ahí cuáles son sus fuertes, qué no quiere hacer y qué quiere hacer, y eso es espectacular, muy bien. Así que también queremos saludar a nuestros amigos que hoy están conectados y a los que nos van a ver también, Dios les bendiga. Tenemos aquí a Bastión Yarisa Torres, Jacqueline y Eduard Mayo, Diani de Jesús, Mari Velázquez, Misnalis Torres, Lucas Rosario, Evelyn de Jesús, Edwin López, Pastora Rosita Gómez, JB Jr., Sonia Peña, Sandy Peña, Madeline Burgos, Sinmarí García, Brenda Arbelo, Catherine Adorno, Norma Crespo, Daniel Pimentel, Vicente Ocasio, Lady Vélez, Clarimar Mercado, Diana Pavón, Ailín Colón, Miguel Ángel Arroyo, César González. Así que Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía con Bastión y Radio Justicia. Y para finalizar, ¿y ahora qué? Te quedaste sin empleo, pero no te quedaste sin Dios. Sigue caminando. Yes. Así que este es su programa de hoy. Dios les bendiga. Esperamos que sea de edificación para los que también lo van a ver más adelante. Eso es así. Y déjenos los comentarios de qué tema les gustaría que podamos compartir con ustedes, y así nosotros, ¿verdad?, en la medida que se pueda, lo trabajamos y compartimos con ustedes temas como estos de interés para la audiencia. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.